Hola, hola, aquí estamos otra vez y ahora vamos con el capítulo 16. Pero antes de empezar, quiero compartir con ustedes que la parte que más me gustó a mí fue la parte donde Shefali habla en el capítulo 15 de las reacciones y de las expresiones auténticas. ¿Cuál es la diferencia entre una reacción? Que sea lo que estamos acostumbrados. Es el patrón que repetimos, es el modelo que recibimos, ¿no? No hay que culpar a nadie, es simplemente lo que había y lo estamos repitiendo constantemente con nuestros hijos y con nuestras parejas y con nuestros amigos. Las reacciones que para mí crean desconexión y la expresión auténtica que crea conexión. ¿Qué queremos? ¿Conexión o desconexión? Yo quiero conexión con mis hijos, conmigo mismo, con mi pareja, con mis amigos. Entonces, cuando ella presenta las reacciones para mí cuando las oigo tienen juicio, tienen amenaza, tienen un mandato y tienen castigo. Todas esas cosas, ¿no? Cuando escuchamos las expresiones auténticas y ella da como tres diferentes opciones, me imagino en mi corazón acá de esperanza, ¿no? De que podemos reunirnos o una persona lo puede hacer o reunirnos varias y crear un tipo manual, que no lo hay, porque cada persona, cada niño es diferente, pero para nosotros como padres, para guiarnos, un tipo manual de esta es la reacción a la que regularmente nos aferramos y para esta reacción hay dos, tres o cuatro expresiones auténticas y entre todos aplicar esas expresiones, es mi sueño, ¿no? Es aplicar esas expresiones auténticas y ver el resultado y ver la conexión y ver la magia que pasa, ¿no? Si ustedes recuerdan, una persona le dice al hijo, deje de jugar con ese teléfono, deja de jugar con ese teléfono, ahí está el mandato. No puedo creer que no hayas estudiado. Ahí está el juicio. Porque el niño lo va a traducir como soy tonto, no soy responsable, ¿qué tengo en la cabeza? No sé. Y te lo quitaré y no te lo devolveré. Ahí está la amenaza, ahí está el castigo, ¿sí? Creo que da dos reacciones. La otra es donde dice, está siendo desobediente e irrespetuoso. Está el juicio. No me debes hablar así. Estás castigado por el fin de semana. Ahí está el castigo, la amenaza, ¿no? Y es una, como ya dice, es una reacción. No es una expresión, no es una conexión con nosotros, ¿ok? Pero bueno, este del 16 está padrísimo también, del caos a la quietud. Y aquí, bueno, mejor lo leo porque va a haber cosas muy bonitas. Continuamos haciendo crecer esa herramienta de la conciencia, ¿no? Vamos, desde nuestra respiración hasta la sucesión de las estaciones, la naturaleza sigue ritmos. Aunque en la superficie las cosas cambian, todo está conectado a una base que une. Si bien se transforma sin esfuerzo en cada momento, la vida fluye desde un lecho de quietud sin precisar más que lo que es. De joven paseaba por la playa cercana a mi casa en Mumbai, la India, y recuerdo que le preguntaba a mi madre, ¿a dónde van las olas? Me respondía, vuelven al océano, vienen a saludar y luego se despiden. Una llega y otra se va, una a una. Muchas se van, pero mira lo grande que sigue el océano. Era una respuesta simplista para una niña pequeña, pero se me quedó toda esa información. Sin darse cuenta, mi madre me enseñó que en la vida todo sufre idas y venidas. Son sabios los que no se dejan seducir por unas ni otras, sino que se aposentan en la quietud que subyace tras la realidad. Al hacerlo, trascendemos tanto los tirones como los empujones de la vida. Cuando los hijos nos ven emocionados al recibir una promoción en el trabajo o un elogio de un amigo, absorben la idea de que estos acontecimientos externos nos dominan. Del mismo modo, cuando nos ven desesperados al perder el empleo o simplemente ganar un par de kilos, absorben la manera en que nuestro estado de ánimo puede ser esclavo de los acontecimientos externos. En oposición a ello, cuando nos ven equilibrados, resueltos y resistentes ante circunstancias difíciles, aprenden a fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Aprenden que habrá días en que estarán alegres y otros en que no, pero que ni unos ni otros afectan a lo que somos en nuestro interior. Podemos sentirlo todo, pero nada de esto nos define. Nos define solo nuestra identidad esencial. Comprender que la vida sigue ritmo nos ayuda a permanecer estables ante los problemas de los hijos. Comprendemos que sus estados de ánimo no son permanentes y que no definen quiénes son como los nuestros, no nos definen a nosotros. Siempre y cuando dejemos que lleguen y se marchen, los estados de ánimo pasan.
no definen la persona que somos. La calidad del océano no cambia porque algunas olas sean altas y otras bajas. Con nuestra esencia ocurre lo mismo. Se trata de una cualidad intemporal, hipertérrita a nuestros estados de ánimo, éxitos o imagen. Si somos capaces de rendir al ego y aceptar nuestra esencia como padres, seremos capaces de desprendernos de gran parte del caos y la disfunción. Se trata de vernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos no por las representaciones superficiales, sino por la esencia más profunda e intemporal. El poder del silencio. Uno de nuestros mayores aliados no aprovechados es el silencio. La mayoría de nosotros tememos practicarlo y creemos que significa que existe un vacío solo porque implica hacer nada. Estar quieto y en silencio nos resulta incómodo, no solo porque va en contra de la dieta de ajetreo y logros constantes con la que nos educaron, sino porque nos pone dolorosamente en contacto con el vacío interior donde deberíamos hallar nuestra verdadera identidad. La incomodidad de enfrentarnos a nosotros mismos en la quietud absoluta nos conduce a comer demasiado, beber en exceso, socializarse en más y dedicarnos a multitud de actividades con el fin de evitar estar quietos. Este zumbido constante de la mente crea falta de armonía y desequilibrio. La mente no puede funcionar óptimamente cuando está asediada por innumerables opiniones, críticas e ideas. Sentarnos en silencio unos minutos a lo largo del día nos permite empezar a ser conscientes de nuestra esencia y podemos recargar las pilas. Tomarnos unos minutos para sentarnos, respirar y ser conscientes supone un descanso del bombardeo de información que la mente debe procesar constantemente. Estos minutos para centrarnos nos permiten recordar lo que verdaderamente importa en la vida, la conexión con uno mismo y los demás. A pesar de tener todas las trampas de los logros externos, si no estamos conectados, en realidad no tenemos nada. Del mismo modo que un chaparrón limpia el aire, 10 minutos de respiración y calma nos aclaran. Los hijos enseguida detectan el cambio de energía. Detenernos a lo largo del día nos permite pensar antes de hablar para centrarnos en la manera en que nos comunicamos. Esta atención centrada es esencial para educar conscientemente. Estar quieto significa callar tanto el charlataneo verbal como el interior. Significa observar el parloteo mental, pero no escucharlo. Cuando lo practicamos a diario, el parloteo poco a poco se va reduciendo. Puede seguir interminablemente solo si interactuamos con él. Si dejamos de interactuar con él y en vez de ello simplemente lo dejamos pasar, se disipa. Para practicar el estado de calma y silencio, pido a los padres que intenten no decir nada a los hijos durante periodos de tiempos concretos, a menos que los hijos los necesiten. Eso no significa que los padres ignoren al niño o que lo dejen solo. Es solo una invitación para estar en presencia de los hijos sin deseo de moldearlos ni cambiarlos. Pido a los padres que canalicen la energía que utilizarían si hablasen para únicamente observar a los niños. Les sugiero que noten de qué manera se sienta el niño. Deja caer los hombros, luego que se fijen en sus ojos, su sonrisa, el tono de voz. Dejar suficiente tiempo de silencio posee un gran efecto en nuestra manera de responderle a los niños. Cuando un padre me hace una pregunta específica y práctica como ¿qué debo hacer si mi hijo deja abierto el tubo de pasta de dientes? Respondo, no digas nada por 5 minutos. Y si deja encendida la luz, no digas nada por 5 minutos. Y si reprueba el examen, no digas nada por 5 minutos. Y si se muestra maleducado conmigo u otra persona, no digas nada por 5 minutos. Y si me golpea o golpea a su hermano, no digas nada por 5 minutos. En este momento, sospecho que estarán sonando todas las alarmas. Esto es una locura, ¿no? Es natural asustarse cuando nos piden que abandonemos un hábito. Tal vez crea que le estoy privando de sus derechos como padre y así favoreciendo el comportamiento negativo, o que estoy siendo demasiado permisiva, o que estoy dejando que el niño se salga con la suya portándose mal. No decir nada durante 5 minutos no significa ninguna de estas cosas. No significa que no vayamos a hacer nada. Simplemente que dejamos espacio para que la acción más adecuada se nos ocurra, ya que la sabiduría tiende a surgir solo si somos capaces de apartarnos de la situación en unos momentos para calmarnos y recomponernos.
Significa que no nos precipitaremos, aunque pensemos que las cosas están claras. Una vez que compruebe el poder de este enfoque que le transformará a usted a sus hijos, se regalará unos minutos de silencio para que surja la mejor acción a seguir. Mi clienta Olivia estaba rabiando. Mejor que te sientes ahora mismo, le dijo a su hijo, o no vas a ir a dormir a casa de la abuela. Cuando Tristan se puso a gritar, Olivia lo recogió, lo sacó del restaurante, canceló la noche en casa de la abuela y lo llevó a casa. Más adelante explicaba, estaba disgustadísimo por no ir a dormir a casa de los abuelos. Pensaba que había aprendido la lección, pero al día siguiente se puso maleducado y molesto otra vez. No sé qué hacer. Cuando le enseñó a Olivia que había reaccionado demasiado deprisa, se sorprendió. ¿Piensa usted que debería decir algo allá mismo, en el mismo instante? ¿No es lo que siempre me dices que debemos hacer? Oh, no, ok, no era una pregunta. Pensaba yo que debía hacer algo allá mismo, en el mismo instante. ¿No es lo que siempre me dices que debemos hacer? Le expliqué, es distinto conectar con lo que el niño necesita en el momento que reaccionar a la propia incomodidad. Tristan estaba intranquilo. Obviamente necesitaba ayuda para calmarse. En lugar de buscar la manera de ayudarlo, reaccionaste con amenazas y castigo. Claro que se rebeló. Cuanto más protestaba, más perjudicado salía. ¿Y si no hubieras dicho nada agresivo? ¿Y si te hubieras tomado un momento para sintonizar con él, tal vez sentándolo en tu regazo o cogiéndolo en silencio? ¿No habría sido mejor que el resultado que conseguiste gritándole? Eso es lo que me encanta de Shefali, que es muy directa, se va al grano, no anda por los arbolitos aquí. Olivia vio que estaba estresada del trabajo, por eso estaba lista para saltar a la mínima cosa que no se ajustara a sus expectativas. Al ver que su enfado había condenado a su hijo al fracaso, dijo, ¿cómo puedo aprender a realizar una pausa? Debo aprender. Le contesté, es un músculo que hay que entrenar. Quedarse callado no significa consentir ni ser pasivo, simplemente significa que uno se toma el tiempo para respetar lo que ocurre y hallar la respuesta adecuada dada la situación concreta. Un periodo de silencio nos permite entrar en nuestro interior y encontrar otra manera de comunicar nuestros deseos. En vez de iniciar una descarga entre los hijos y nosotros, podemos utilizar la zona de reactividad 0 para acercarnos a los niños en lugar de pelear con ellos. En la tranquilidad de unos minutos, la posición inicial sobre algún tema tiene ocasión de desaparecer y empezar a apreciar otros puntos de vista. El silencio nos permite vernos no solo a nosotros, sino también a los hijos bajo una nueva luz. Al observarlos, sintonizamos con su energía no verbal y prestamos atención a sus señales. Nos sensibilizamos ante su postura, ante la vida y ante nosotros. El qué poco a poco queda sustituido por el cómo. Nos preguntamos sobre la situación de una manera que no haríamos cuando estamos distraídos o en pleno caos. Preguntas como estas pueden ser válidas en estos momentos. ¿Se trata de una situación de vida o muerte? Casi siempre no. ¿Cuál es la perspectiva aérea de esta situación, el contexto más amplio? ¿Es ahora el mejor momento de sacar este tema con mi hijo? ¿Hay otra manera de definir mis deseos para que sean recibidos? ¿Cómo puedo haber contribuido yo a esta situación? Con un momento breve pero crucial de silencio, somos capaces de ir más allá de la inconsciencia y conectar con la sabiduría del corazón. El viaje hacia el corazón no siempre puede durar 5 o 10 minutos, en ocasiones puede durar mucho más. Independientemente de ello, nos permite desarrollar claridad, compasión y coraje. Por esta razón, es un camino que lleva directamente al corazón de los hijos. Cuando hablar crea problemas y el valor de la escucha profunda. Cuando las cosas no salen según lo planeado, como suele pasar, creemos que debemos hablar con los hijos. Si bien existe un momento para el diálogo y la interacción, a veces nuestro instinto de hablarlo todo procede más de nuestra propia ansiedad y desconexión que de la auténtica conexión. Hablar de algo nos permite sentirnos cómodos porque pensamos que hemos alcanzado una resolución. La cultura occidental nos anima a desahogarnos, expresarnos y hablar de lo que nos molesta. Nuestra adicción a discutir las cosas es más una señal de nuestra incomodidad interna que de una voluntad genuina de acercarnos al otro. Surgida de la sensación de carencia, suele proceder de la necesidad de ser validados, aprobados y comprendidos. Cuando funcionamos a causa de la carencia interior, confundimos a los hijos y les apartamos de nosotros en lugar de acercarlos. Esto no significa que el estoicismo emocional sea un enfoque más acertado. Si tanto la discusión como el estoicismo surgen del deseo de evitar la incomodidad y no son una respuesta auténtica a algo que ocurre en el momento presente, son igualmente inconscientes. Este elemento de inconsciencia es lo que hace reaccionar más a los hijos.
escudándose de la imposición de los objetivos ocultos que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos. Muchos padres se asombran de que los hijos se encierren en sus habitaciones y se nieguen a salir de su santuario. Se pregunta, ¿por qué mis hijos no quieren hablar conmigo con lo abierto que soy yo y lo dispuesto que estoy a discutir las cosas? La razón por la que los hijos nos dan la espalda es que notan que nuestro deseo de hablar persigue nuestro interés, la necesidad de gestionar nuestra ansiedad y ejercer control. A Paula le costaba dejar ir a su hijo. Tom era su hijo y tenía 14 años y se alejaba de la relación simbiótica que compartían desde que era pequeño. Como muchos chicos de su edad, a Tom le interesaba más jugar con los amigos que pasar tiempo con su madre. Como resultado de su inseguridad, Paula sobrecompensaba intentando entablar conversaciones con él cada vez que estaban juntos. Si notaba que Tom estaba callado o de mal humor, se ponía en alerta y decía cosas como, ¿qué pasa, Tom? ¿Estás enfadado? Me tienes aquí para hablar. Dime qué te pasa. Quiero que te sientas cómodo y hables conmigo. Puedes compartir lo que estés pensando. Cuando Tom se mostraba evasivo y se encogía de hombros sin decir nada, Paula lo tomaba como señal de rechazo. Desesperada, cuando vino a verme, Paula se quejaba. Siento que se está alejando de mí. Deseaba que conserváramos una fuerte unión para que me pudiera contar cualquier cosa. Es como si estuviera perdiendo a mi hijo. El motivo por el que sentía así era que creía que hablar era la única manera de conectar con Tom. Rosalí, madre de Teresa, de 9 años, se sentía igual. Cada vez que Teresa se estresaba por algo como el colegio o sus amistades, Rosalía le soltaba un sermón. Convencida de que mantenía la conexión, decía cosas como, oh cariño, sé lo mal que debes sentirte, comprendo lo que estás pasando y puedes contar conmigo. Dime por qué te sientes así para que pueda ayudarte. Sus palabras parecían tranquilizadoras e incluso conscientemente en sintonía con su hija. No obstante, Teresa cada vez callaba más. Frustrada, su madre se mostraba más vehemente. Al final, la niña exclamaba, deja de hablar, mamá, no me gusta hablar contigo porque nunca me escuchas. No soporto que siempre me digas qué tengo que hacer, pensar y sentir. Como las palabras de Rosalí no llegaban a su hija, debemos preguntarnos si lo que decía pretendía verdaderamente servir las necesidades de su hija o las suyas propias. Como Tom, Teresa daba a su madre el mensaje de que necesitaba a alguien que la escuchara en vez de sermonearla. Ambas madres, a pesar de sus buenas intenciones, actuaban para arreglar las cosas, cosa que sus hijos captaban. Cuando hablamos para satisfacer nuestras necesidades y no para conectar de verdad, los hijos captan nuestras intenciones de control y se cierran en lugar de abrirse. Siempre digo a los padres que una señal de que hablan para obtener el control en vez de la conexión es la respuesta de los hijos. ¿Se abren y comparten o cada vez se muestran más agitados y reticentes para acabar cerrándose del todo? Hablar por evitar el silencio crea la antítesis de la conexión. Como dije a Paula y a Rosalí, en apariencia se diría que deseas conectar con tus hijos, pero si eres completamente sincera, en realidad estás intentando convencerlos de tu punto de vista o de que cambien sus acciones. Los niños lo captan e inmediatamente crean un escudo defensivo, a menos que uno sea lo bastante valiente para examinar por qué está hablando y sea claro con sus intenciones, los hijos se irán cerrándose. Yo animo a los padres a hablar solo cuando es esencial, especialmente si los hijos son preadolescentes y adolescentes. A los 10 años de edad, los hijos ya saben cómo hablamos y qué decimos. No necesitan nuestras palabras de consejo ni advertencia. Lo que sí necesitan es que les escuchemos y sintonicemos con ellos. Debemos crear espacio para que ellos se acerquen. Para que esto ocurra, necesitamos el silencio para traer la conexión. Muchos de nosotros, como padres, debemos dejar de cometer el error de preguntar, sondear, cuestionar, opinar, sermonear, teorizar, formular hipótesis, concluir, criticar, juzgar, regañar y el resto de cosas que hacemos que alienen a los hijos. En lugar de ello, deberíamos callar gran parte del tiempo, mantenernos abiertos, sin enjuiciar, sin criticar, con cuidado para no meternos donde no nos llamen. Hablar desde el corazón en vez de la cabeza significa decir pocas cosas. El corazón no precisa palabras para comunicarse, solo abrirse para ofrecer perceptividad y calidez. Todo esto es energético. Es un sentido que tiene que ver con la profundidad sin palabras del respeto mutuo. Al dejar atrás nuestra obsesión de comunicarnos a nivel verbal, un gesto como tocar las manos o mirar a los ojos se vuelve poderoso. Escuchamos profundamente a los hijos y sus sentimientos y deseos expresados o no expresados con palabras. No decimos nada hasta que la comunicación surja de esta escucha profunda. Cuando los padres se frustran en su relación con los hijos, les digo, eso es porque no les escuchas de verdad. Se lo toman como si quisiera decir que deben hacer lo que quieran los niños. Les aclaro, no quiero decir que haya que ceder.
La escucha profunda no tiene nada que ver con la indulgencia. Se trata de comunicar nuestra atención, disponibilidad y conciencia. Cuando nos comprometemos a escuchar profundamente a los hijos, cambiamos la frecuencia de la comunicación. En lugar de ansiedad, distracción o la pretensión de controlar la conversación, sintonizamos con el corazón y los sentimientos del niño. Lo ilustraré con una interacción reciente con mi hija. Con 12 años es independiente para llevar a cabo sus tareas cotidianas de higiene y rara vez me pide ayuda o consejo para cuidarse. Pero una noche, cuando iba a cepillarse los dientes, me llamó al baño y me dijo: ¿te acuerdas de cuando me cepillaba los dientes de pequeña? ¿Puedes hacerlo otra vez para celebrar los viejos tiempos? Mi reacción inicial fue: qué tontería, Maya, ya sabes cepillarte los dientes sola. No tuve que decir una palabra. Ella captó mi frecuencia enseguida al ver que tensaba los hombros y fruncía el ceño. Noté que le temblaba el mentón y vi decepción en su rostro. Su frecuencia había cambiado para reflejar la mía. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Al verlo me pregunté interiormente: ¿por qué me resisto a su alegre petición? Necesitaba escuchar su corazón. ¿Qué intentaba conseguir con la petición? La respuesta estaba clara. Quería regresar a una época de su infancia idílica para ella. Me pedía que conectáramos de un modo que recordaba con felicidad. Me fundí y dije: pues claro, me retracté. Será un honor. Yo también echo de menos aquellos días. Maya estuvo encantada y disfrutamos del momento fingiendo que volvía a tener 4 años. Pasar de las frecuencias típicas de control a una frecuencia en sintonía con la conexión es clave para mantener los corazones abiertos para los hijos. Nuestra falta de conciencia de nuestras frecuencias de comunicación y las de los hijos provoca muchas de las disfunciones que experimentamos en nuestras relaciones. Creemos que mientras las palabras sean consoladoras o tranquilizadoras, por ejemplo, los hijos no captarán nuestra ansiedad subyacente, cuando probablemente sea lo único que capten. Abrirnos para escuchar profundamente a los hijos nos libra de tener que arreglarlos y rescatarlos constantemente. De nuevo, reitero que escuchar a los hijos no significa ceder ni consentirlos. Significa que nuestras respuestas vendrán de la sintonía con la que resulte óptimo para su buen desarrollo. En lugar de brincar o activarnos, encarnamos una función clave de la educación consciente, la del observador. El rol del observador impasible es clave para esta tarea, ya que solo con el despertar de estas facultades podemos sintonizar plenamente con lo que los hijos experimentan o necesitan de nosotros momento a momento. Descubrir el poder de la presencia. Cuando Peggy, una clienta, aprendió a acceder silenciosamente a su poderosa presencia, se sorprendió de lo fácil que resultó transformar entonces la relación con sus hijos. Antes de aprender a estar presente, amenazaba y castigaba a sus hijos regularmente y creía que la única manera de influir en ellos era quitarles las cosas o escarmentarlos. Como resultado, incluso las mínimas interacciones enseguida se convertían en luchas de poder. Observé una situación en que Peggy pidió a sus hijos que dejaran de jugar con los teléfonos mientras estaban en consulta para una sesión familiar. Como no estaban acostumbrados a prestarle atención, siguieron con lo que estaban haciendo. Peggy les quitó los teléfonos mientras les amenazaba con todos los castigos posibles. Como respuesta, la miraron como si estuviera loca. Entonces uno se enfurruñó y el otro le propinó a su madre unas patadas en las espinillas y se marchó. Peggy se dirigió a mí desesperada. Esto es lo que siempre pasa, dijo. Me basta con decirles una pequeña cosa y al momento la casa se convierte en un campo de batalla. Peggy no acertaba a ver la irracionalidad de su enfoque porque como padres nos tomamos carta blanca para comportarnos como nos plazca con los hijos. Cuando le dije que la manera de tratar a sus hijos en esta ocasión era equivalente a tirar de la oreja a una amiga por llegar tarde o darle un bofetón por olvidarse de su cumpleaños. Peggy lo comprendió. No nos atreveríamos a reaccionar así con nuestros iguales. No nos damos cuenta de lo negativas que son las señales surgidas del miedo para los hijos. Como le comenté a Peggy, pasaste de una petición a una amenaza en cuestión de segundos. Había muchas otras posibilidades. ¿Por qué no pensaste en recurrir a alguna de ellas? Peggy no sabía de qué le estaba hablando. ¿Qué tipo de posibilidades quieres decir?, preguntó. Le expliqué. Para reaccionar como lo hiciste, algo tuvo que pasar en tu interior en el momento en que formulaste la petición y tus hijos no la cumplieron de inmediato. Cuando identifiques de qué se trata, podremos seguir. ¿Qué sentiste cuando les pediste que dejaran de jugar con los teléfonos?
Es fácil, dijo Peggy. Me sentí mortificada, me daba vergüenza lo que hicieran delante de ti. Cuando fue el momento de dejar los teléfonos, sabía que se resistirían a hacerlo. Temía su reacción y esperaba que enfurecieran. Exacto, comenté. Esperaba resistencia, o sea que cuando no los dejaron enseguida, lo interpretaste como resistencia. En base a tu interpretación, automáticamente pasaste a las amenazas. Lo hice, ¿verdad? Admitió Peggy, sopesando con lo que había pasado por su mente. ¿Y si esperas que te escucharan? ¿Y si esperaras que te escucharan? Pregunté. ¿Habrías reaccionado de otra forma? Supongo que habría sido más paciente y relajada, admitió Peggy. Continué. Si tu enfoque mental hubiera sido distinto, centrado en tu sosiego, no habrías temido la reacción de los chicos. Esto les habría permitido notar el poder de tu presencia, transmitido por tu enfoque relajado. Por ejemplo, podrías haberte situado frente a ellos, bajar los teléfonos y mirando a los niños a los ojos al pedirles que dejaran de jugar. Como hubieras actuado de una posición de poder como líder, habrían quedado fascinados con tu claridad y potente presencia, lo cual no les habría dejado otra opción que seguir tus instrucciones. La auténtica presencia es mucho más efectiva que las estrategias y amenazas. Peggy se mostró escéptica. Con la falta de grandes gesticulaciones, parecía baladí. No sabía esta palabra y la busqué. Baladí quiere decir de poca importancia. Entonces lo voy a decir de esa manera. Con la falta de grandes gesticulaciones, parecía de poca importancia. Necesitaba experimentar de primera mano su funcionamiento. Le aseguré cuando la voz, la mirada y la posición están fijadas en la calma de nuestro centro vital, conectamos profundamente con las personas, pero nos perciben indefensas y nos vemos obligados a intensificar las acciones para obtener la atención del niño, cuando actuamos desconectados de nuestro poder interior. Bueno, lo voy a volver a leer. Pero nos perciben indefensos y nos vemos obligados a intensificar las acciones para obtener la atención del niño cuando actuamos desconectados de nuestro poder interior. Dar tiempo al tiempo. Aunque nuestro deseo sea fuerte, las cosas requieren tiempo para manifestarse en un universo físico. Nada pasa antes de tiempo. Por esta razón, no podemos apresurar a la vida para aliviar nuestra inseguridad y ansiedad. De hecho, cuando más inseguros y ansiosos estemos, más interferiremos en las vibraciones positivas que enviamos y más tardarán las cosas en manifestarse. Simplemente observar es comprender que las cosas se manifestarán a su debido tiempo. Cuando más firmemente lo creamos, menos frenéticos nos mostraremos. De hecho, lo que necesitamos es precisamente lo contrario de la energía frenética. Necesitamos energía que fluya de la calma. Muchos de nosotros no soportamos sentarnos a esperar. Observar mientras las cosas siguen su curso nos resulta doloroso. En realidad tememos que nuestros deseos no se materialicen. Como tenemos miedo, no nos atrevemos a plantar las familias Como tenemos miedo, no nos atrevemos a plantar las semillas necesarias y esperar a que germinen a su debido tiempo. La confianza es el elemento clave. ¿Cuántos de nosotros confiamos realmente en nosotros mismos y en el universo para que nos traiga lo que precisamos? Cuando se trata de los hijos, toda la preocupación, dudas, confusión y comparaciones surgen del miedo en lugar de la confianza. Uno de los mayores obstáculos para la confianza es que nos veamos influidos por los debería, que nos impiden escuchar nuestra propia brújula interna. Como no invertimos en nuestra identidad confiada por naturaleza, intervenimos antes de tiempo, interferimos cuando no deberíamos, vigilamos ansiosos y microgestionamos. Toda esta actividad ansiosa impide a los niños encontrar su propio camino, resolver sus problemas y seguir su propio curso. Cuando esperamos un bebé, no es bueno tener miedo los 9 meses de espera. En vez de temer que las cosas no sigan su curso natural, es preferible hacer los preparativos adecuados, como decorar la habitación donde dormirá el bebé y comprar las cosas necesarias para cuando llegue. Pues es lo mismo cuando el niño ha nacido y adquirimos la responsabilidad de educarlo. Nuestra tarea consiste simplemente en plantar las semillas y después apartarnos y observar con emoción al niño que regará las que considere más afines a él e ignorará las que no. La ansiedad aparece solo si intentamos elegir las semillas que debe regar. ¿Quiénes somos nosotros para dictarle qué regar? Plantar semillas significa dar más valor al viaje que a la llegada a un objetivo en particular de nuestra fantasía. Valoramos el proceso, no el sueño de un producto perfecto, cuya perfección se basa en su rendimiento. Aunque los hijos no logren un elevado nivel de rendimiento, celebramos su identidad para que sepan que les queremos incondicionalmente. Paradójicamente, este enfoque tiene el efecto de inspirarlos para llegar a más.
Cuando mejor se sientan con ellos mismos, más probable es que sigan su llamado interior imperturbablemente. Confiarán en sí mismos porque es lo que nos han visto hacer durante sus años de crecimiento. En momentos de duda buscarán en su archivo emocional y hallarán nuestra fe en su desarrollo y se acordarán de tomárselo con calma y darse tiempo para disfrutar del camino. Educar es un juego mental de intervención estratégica. Es un viaje de confianza que funciona solo cuando nos rendimos realmente al universo y su abundancia de energía. Cuanto más confiemos, menos ansiedad nos provocará el futuro de los hijos. Comprometidos con la idea de que cada cosa tiene su momento, no dudamos cuando las cosas no salen a nuestra manera. Nos rendimos a lo que ofrece la vida y si no necesitamos algo para nuestro crecimiento, simplemente no se nos presentará. Aceptamos que todas las cosas bellas de la naturaleza requieren tiempo y espacio para surgir. En nuestros apretados horarios simplemente no dejamos tiempo para cosas que deberíamos. No ponemos parachoques para no acabar locos si nos pilla un atasco o para no atacar a los hijos si se entretienen. En el mundo actual, crear tiempo de reflexión es todo un arte. Los que son capaces de organizar su vida con suficiente tiempo de reflexión, de hecho, se dan la oportunidad de recargar las baterías. En vez de ver estos momentos sin actividad como vacíos e inútiles, un padre consciente los considera valiosos y los ve como oportunidades de conexión, creatividad y diversión. Los hijos necesitan saber que la vida no solo es trabajo, como tampoco es solo todo un juego. Hallar el equilibrio entre ambos es parte del arte de la vida consciente. Nuevo compromiso para dejar de hacer. Apartarnos un poco del mundo exterior, dejar los platos sucios, dejar a un lado el enfado, dejar las tareas por hacer. Es hora de recogerse hacia el interior para estar en silencio, acallar el jaleo. Esa es la única manera de favorecer el cambio. No temas adentrarte en tu interior. Bajo el parloteo yace una joya brillante, segura, presente, resuelta, en calma. Hay que pelar las capas una a una. Primero la vergüenza, luego la falta de valor, luego el miedo. Al llegar a la nada sabrás que estás cerca, cuando alcances tu identidad verdadera en la capa más profunda. Finalmente conocerás la autenticidad de la libertad. Libre del miedo, emergerás fuerte y seguro, listo para encontrar el espíritu de tu hijo sin cargas, sin restricciones, salvaje. Lo vuelvo a leer. Nuevo compromiso para dejar de hacer. Apartarse un poco del mundo exterior. Dejar los platos sucios, dejar a un lado el enfado, dejar las tareas por hacer. Es hora de irse hacia el interior para estar en silencio, callar el jaleo. Esta es la única manera de favorecer el cambio. No temas adentrarte en tu interior. Bajo el parloteo yace una joya brillante, segura, presente, resuelta, en calma. Hay que pelar las capas una a una. Primero la vergüenza, luego la falta de valor, luego el miedo. Al llegar a la nada sabrás que estás cerca. Cuando alcances tu identidad verdadera en la capa más profunda, finalmente conocerás la autenticidad y la libertad. Libre del miedo, emergerás fuerte y seguro, listo para encontrar el espíritu de tu hijo, sin cargas, sin restricciones, salvaje.